8 de la mañana con 9 minutos, 8 con 9 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha saludamos con nuestra siguiente invitada. Se trata de Joana Moreira, asambleísta de la Izquierda Democrática, integrante del Consejo Administrativo de la Legislatura y de la Comisión de Justicia que se encuentra en este espacio vía telemática. ¿Cómo está, asambleísta? Buenos días, bienvenida, gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Le acompañamos Washington Yepes, quien le habla, Licenia Espinel. Alexis Moncayo está de vacaciones. ¿Qué posibilidad hay de que este jueves, según lo anunciado el presidente de la Asamblea Nacional, el señor Virgilio Saquicela, se pueda dar paso a la reconsideración de la votación sobre el juicio político a los vocales de la Judicatura? Este resultado, que terminó con la no sanción de los integrantes del Consejo de la Judicatura, al menos de 3 de ellos, ha generado un cierto sinsabor en la ciudadanía que seguía con mucha atención este proceso. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Licenia, Washington, gracias a Radio Pichincha por el espacio y la oportunidad. De igual manera, un saludo especial a todos los ciudadanos que nos están escuchando en este momento. Yo discrepo un poquito acerca del sinsabor que dejó en la ciudadanía. Creo que la ciudadanía ya está cansada de que la Asamblea Nacional esté en disputas por obtener el poder, por espacios, porque se realicen estos acuerdos bajo la mesa, lamentablemente, y que incluso estemos viendo la interferencia de otros poderes del Estado justamente en otros, ya sea en la Asamblea o en este caso como el Consejo de la Judicatura. Lamentablemente vemos que al presidente de la Asamblea, como a las bancadas socialcristiano y el correísmo, no les molestaba que la expresidenta Guadalupe Llori tenga su agenda propia, sino que esa agenda que tenía la asambleísta Guadalupe Llori no sea la agenda del correísmo socialcristiano. Y lo ratificamos cuando son incapaces de poder convocar una sesión del Pleno el día martes, cuando ya se aprobó una vacancia legislativa, y lo que se debería hacer es trabajar para poder justamente avanzar en los temas que están pendientes, en los proyectos de ley, en los temas que sí resuelven en algo la vida, que le ayudan a los ciudadanos, y lamentablemente no ha convocado porque no tienen los votos, y es justamente lo que están buscando en este momento. Así que se vuelve a repetir la historia de una presidencia que no tiene una agenda país, sino una agenda partidista con tintes de interés personalísimos, lamentablemente. Asambleísta Moreira, ¿a usted le parece correcta la actuación de los vocales del Consejo de la Judicatura? Se han difundido una serie de audios que demuestran incluso la interferencia en la función legislativa, que condicionan votaciones a nivel de la justicia a favor de la señora Llori, por decirle algunos ejemplos. ¿No le parece suficiente que haya existido una sentencia de la Corte Constitucional que justificaba este incumplimiento de funciones? ¿Le parece? ¿Usted está de acuerdo con ese tipo de accionar de los vocales de la Judicatura, que por lo menos es poco ético? Estimada Licenia, usted tiene dos imprecisiones en el argumento que acaba de decir en este momento. Primero, que los audios no participan los 4 vocales del Consejo de la Judicatura, no son materia del juicio político. Yo sé que no son materia del juicio político. Yo le estoy preguntando específicamente si a usted esa conducta del señor Morillo, que participa en uno de los audios, para ser precisa, ¿le parece correcta o le parece antiética? Porque le digo yo, como ciudadana, más allá de periodista, a mí me parece algo inmoral. Inmoral que se utilice al sistema judicial para condicionar un voto a favor de determinada autoridad del legislativo, por ejemplo. Pero, Licenia, presentemos un juicio político con los argumentos correctos. Basta porque sea un juicio político, tengan que presentar juicios políticos al apuro, que no tengan sustento legal. Han hecho y están tratando de destituir a 4 de los vocales del Consejo de la Judicatura por el único argumento por el cual debería aplaudirse sacar jueces incompetentes que ni siquiera pueden sacar 80 sobre 100. ¿Esos son los jueces que queremos? Nuevamente queremos volver a tener jueces que sean incapaces de poder pasar una evaluación. Entonces, como no tienen argumentos para poder destituir a los 4, porque necesitan una mayoría, necesitan que los alternos suban para ellos poder completar la mayoría con Javier Muñoz. ¿Qué han dicho de Javier Muñoz cuando Javier Muñoz ha sido uno de los vocales que ha estado más cuestionado durante los últimos tiempos? Y que se ha difundido audios, se ha difundido videos, y no han hecho absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es un vocal que es afín al Partido Socialcristiano. Que presenten el juicio político por los audios del vocal Juan José Murillo, que lo presenten. ¿Pero por qué no lo presentan? Porque necesitan
una mayoría, necesitan tener mayoría para poder realizar actuaciones dentro del Consejo de la Judicatura. Entonces no estamos yendo detrás de actos que son totalmente probables y que obviamente si se presenta y si determina que la voz justamente es la persona que participa, pues entonces va a tener que ser sancionado. Pero aquí estamos teniendo doble moral. ¿O qué dijeron cuando fue el juicio contra el asambleísta Recalde? Dijeron que la voz no era de él, aunque la voz clarísima era por él que estaba pidiendo diezmos, no lo destituyeron. Entonces aquí, ¿por qué? ¿Y por qué no lo destituyeron? Porque les importaba tener un voto más en el Parlamento y hoy por hoy Einar Recalde vota con el correísmo. Entonces aquí estamos hablando de doble moral, estamos hablando de que quieren buscar causas para poder tener una mayoría, que presenten por Juan José Murillo, pero y otra cosa también que usted ha mencionado, que la Corte, la sentencia de la Corte Constitucional no manifiesta incumplimiento de funciones, observa al Consejo de la Judicatura, que es algo totalmente distinto, observa el procedimiento, pero no se determina. Y nuevamente vamos al tema de que uno de los interpelantes incluso es quien en su pasado lideró el tema de la Pichicorte. También hubo una indemnización en su momento, pero son hoy los que acusan también de la indemnización. Entonces, no lo digo yo desde mi punto de vista, asambleísta Moreira, no lo digo yo, que hay el incumplimiento de funciones con la sentencia de la Corte Constitucional. Lo dijo ayer en este mismo espacio la doctora Angélica Porras, que fue precisamente vocal del Consejo de la Judicatura, y es una explicación amplia y técnica legal sobre la sentencia de la Corte Constitucional, en la que se indica que los señores no hicieron bien su trabajo y por eso hasta le tienen que indemnizar a los jueces. Entonces, no lo digo yo, lo dice alguien que conoce de la materia, por eso le digo que será un argumento que al haber una sentencia de la Corte Constitucional que les dice que la evaluación es el método, pero como lo hicieron, la forma como lo hicieron, no es la correcta, y por eso hay una sentencia y por eso se les obliga a indemnizar a un grupo de jueces. ¿No le parece un argumento suficiente? Mi estimada Licenia, yo también soy abogada y también he leído la sentencia, y es importante destacar que el propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el transitorio, mediante una resolución indicó en el 2019 que ante el clamor ciudadano se exhorta al nuevo Consejo de la Judicatura procede a fijar los parámetros y la evaluación inmediata a jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Es decir, que la evaluación y posterior remoción nace de un mandato constitucional que es canalizado a través del Consejo de Participación Ciudadana transitorio, recalcando que además es la propia Corte Constitucional la que mediante un dictamen interpretativo blindó todas las resoluciones y decisiones del Consejo de Participación Ciudadana transitorias. Entre ellas, obviamente, se encontraría la evaluación de jueces, y que manifiesta además lamentablemente que este es el incumplimiento de funciones que jamás fue parte de la sentencia expedida por la Corte Constitucional. Es decir, que la Corte no establece que los vocales de la Judicatura hayan incumplido sus funciones, como lamentablemente aseveraron los interpelantes, y textualmente la sentencia manifiesta que no se encuentra que el Consejo de la Judicatura se haya arrogado funciones, y de la misma Corte Constitucional tampoco se vulneró el derecho de jueces y conjueces evaluados. Y lamentablemente también es necesario la diferencia en lo que es una destitución y lo que es una remoción. Esta última fue la que se aplicó a aquellos jueces que no fueron capaces de alcanzar una nota de 80 sobre 100. Esos son los jueces que queremos en este país, jueces que ni siquiera pueden pasar una evaluación de 80 puntos, y además recalca que una destitución procede únicamente tras la investigación de un hecho constituido de infracción gravísima tipificada en el artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, y cuando se comprueba que obviamente se comprueba esta infracción y determina una sanción de 2 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos y en general y definitiva para regresar a la función judicial. Una remoción corresponde a una decisión motivada a una autoridad por no haber alcanzado una nota mínima de evaluación, teniendo como efecto la salida del servidor de la función judicial, y sin tiempos de inhabilidad ni nada semejante, siendo completamente distinto. Y lo que ellos manifestaban, incluso tratando de confundir o quizás confundiendo de forma intencionada, porque no conocen los significados de los términos. Entonces, también ponen una causal en mérito del concurso de mérito y oposición de la Corte Nacional de Justicia. Esta causal es sumamente floja. Incluso considero que la han puesto de relleno. Luego de una remoción, lo más lógico era poder llenar esas vacantes de aquellos jueces y juezas que fueron removidos al no alcanzar un puntaje mínimo. Y así le puedo ir explicando cada una de las causales que han interpuesto lamentablemente los compañeros que fueron interpelantes en ese momento. Por eso
hoy por hoy el compañero Esteban Torres ha manifestado que va a presentar un juicio político distinto, otro juicio político que sí tenga los argumentos. Espero que esta vez lo puedan hacer de forma motivada, porque nuevamente repito, por más que sea un juicio político, no podemos pretender que sea que no tenga causales justamente que se puedan sustentar con argumentos jurídicos y que se busque, como le decía, lamentablemente, solamente tratar de destituir una mayoría como lo están haciendo con el Consejo de Participación Ciudadana, cuando lo lógico es que se pueda destituir a todos si es el Consejo de Participación Ciudadana, pero no solamente a una mayoría que esté consolidada, como lo están haciendo con el Consejo de la Judicatura. Le aseguro que no presentan una causal por los audios, porque saben que en los audios simplemente tendrían que presentarlo contra un vocal, sino que van a tratar de buscarse por cualquier otra forma una causal que pueda destituir a la mayoría que está consolidada, porque lo que les interesa es eso, tener la seguridad que pueden controlar el Consejo de la Judicatura. Y Licenia, no lo digo solamente yo, cuando comienzan estos debates acerca del Consejo de la Judicatura, lo primero que vienen son ofrecimientos acerca de delegaciones en provincias o con ofrecimientos de cargos. O archivos de denuncias sobre pedidos de puestos, etcétera, que involucran a legisladores de Pachacuti también. Bueno, ha habido de todo, ¿no? De todo se supo que hubo en este proceso de juicio político, hasta chantajes con activarles temas judiciales a familiares de legisladores. De todo hubo, asambleísta Moreira. Pero que presenten las pruebas correspondientes en la fiscalía. ¿Quién les ha chantajeado con iniciar causas? Que las presenten, que lo justifiquen. Aquí no solamente ya llenándonos de dimes, de diretes, y lamentablemente no se llega absolutamente a nada, y pensamos que es una práctica normal, y lo decimos con qué tranquilidad, como que si el ciudadano tenga que estar pretendiendo que lo que sucede en la asamblea es venta de cargos, de poder, de adquisición, de quién tiene más, de quién entonces ahora la judicatura y la justicia le responde. Son actitudes que no son correctas, y por eso fue incluso esta información que la pusimos de manos de nuestro partido. Porque si por un lado la Corte Nacional de Justicia, el presidente también estaba llamando a colegas asambleístas y lo hicieron una denuncia de forma pública, por otros lados también ofreciendo cargos en la asamblea, por otra parte también ofreciendo delegaciones en el Consejo de la Judicatura. Son cosas que no están correctas. Entonces, ¿cómo hablamos de una independencia de la justicia si quienes están o son parte o están impulsando este juicio político también te ofrecen delegaciones? No es que la justicia va a ser independiente, no es que no tienen ninguna relación con los vocales. Eso es algo que no está bien y que no podemos pretender decirle, o como que la justicia, como el Consejo de la Judicatura, sea un chupete que le quitas a un niño para el otro niño. No es correcto. Y pero es evidente, asambleísta, que en un juicio político se dan alineaciones políticas. Es decir, la gente vota por una tendencia política. En un juicio político en la legislatura eso pasa y ha pasado históricamente. La izquierda democrática acaba de hacer aquello. Se alineó con la tesis del gobierno. Porque abstenerse es alinearse con la tesis del gobierno, y salvó políticamente a los vocales del Consejo de la Judicatura. Y el gobierno nacional, ¿no?, maquinó cualquier cantidad de cosas para evitar que sean censurados estos vocales del Consejo de la Judicatura. Tanto es así que inclusive perdonó y olvidó unas acusaciones tremendas a legisladores de Pachacuti, que les dijo delincuentes, ladrones, corruptos, y luego le pidió a la fiscal que no ha pasado absolutamente nada. Y entonces, en ese juego político se mueven este tipo de argucias, que son totalmente detestables. Y entonces uno dice, ¿cómo se alinea, por ejemplo, un partido como Izquierda Democrática con la tesis del gobierno? Porque el gobierno no quería que caiga el Consejo de la Judicatura. Estimado, y ustedes apoyaron esa tesis. Hacia allá vamos, porque todo es político. Nuevamente dos imprecisiones. No podemos hablar de la justicia como temas políticos. No podemos la justicia está intervenida políticamente por el gobierno, y usted lo sabe. Usted lo sabe. Estimado, dos cosas que creo que la ciudadanía debe entender, y creo que estos comentarios no deben darse tan a la ligera, porque la ciudadanía piensa que son normales, piensa que esta práctica porque es los políticos permiten que eso suceda, asambleísta. Desde la juventud. Y no quiero que los jóvenes crezcan o escuchen que esto es normal y que esto debe ser así y que esto se va a repetir. Nuevamente, basta de decir que se vota con un grupo con el otro grupo. Pero si eso es evidente. Eso es evidente. No se puede uno lavar las manos. El Partido Socialista, o sea, es chicha o sea, es limonada. Clarísima. Cuando tienen una agenda clarísima que no es la agenda del país, créanme que la izquierda democrática no va a apoyar. Y nosotros hemos apoyado siempre causas.
¿Y a qué me refiero con causas? Cuando era necesaria la destitución de la presidenta de la asamblea, la asambleísta Guadalupe Llori, nosotros votamos por una causa, porque no se podía mantener a la Asamblea Nacional secuestrada, como hoy por hoy también lo quieren hacer a través de Virgilio Saquicela. Entonces, en ese momento nosotros votamos, nos dijeron correístas, nos dijeron de todo, pero votamos por causa. Hoy, que nos damos cuenta que la agenda es una agenda política, una agenda de presos, una agenda de tomarse la justicia, no vamos tampoco a permitirlo. Y no se trata de votar con correísmo, votar con el gobierno, se trata de que podamos analizarlo y que el día de mañana, Washington, quién sabe, podamos encontrar una causa que nos alinee a votar con otra bancada y no decir, no porque son correístas, no porque son gobiernistas. Esa no es la forma de actuar y esa no es la forma de hacer política. Nosotros jamás hemos permitido que se cuestione, que se diga que, por ejemplo, que se alinee o que se pretenda decir que, como se nos decía a nosotros, a los rebeldes de Pachacuti, perdón, de Izquierda Democrática, se nos decía que éramos correístas porque estuvimos votando en algunas ocasiones con ellos, pero no votábamos por votar con ellos, votábamos porque analizamos la situación, porque interpretamos la situación y porque lo correcto en ese momento eran apoyar situaciones y apoyar causas. En este momento, nuestra agenda como Izquierda Democrática no es la agenda de tomarse la justicia, no es una agenda... ¿Quién se quiere tomar la justicia, asambleísta Moreira? ¿Quién, cómo y qué pruebas tiene usted Sí, que la demuestren justicia que se no va está a tomar tomada, la asambleísta. La justicia está tomada por el Ejecutivo, dejémonos de cosas. Usted lo sabe. Clarísimo, con la Izquierda Democrática no cuenten. Si quieren tomarse votos... Pero entonces dejar pasar. Que siga nomás el gobierno haciendo lo que quiera. Mi estimado Washington, de que en un futuro digan que con el voto de Joana Moreira pasó lo mismo que pasó cuando fue la Pichicorte, de que se impusieron jueces anotando su papelito con un esfero y tratando de decir que... No, pero estamos en la realidad actual. Ahora, históricamente, les corresponde a ustedes decidir cosas importantes. No digo absolutamente nada. Entonces, en esas circunstancias, la Izquierda Democrática, la agenda no es esa agenda, la agenda es una agenda país, en la que lamentablemente vemos que no existe un direccionamiento en la Asamblea Nacional con las realidades del territorio. Pero, ¿y por qué le quieren tomarse la justicia? Asambleísta Moreira, usted señalaba hace unos instantes que el señor Esteban Torres, del Partido Social Cristiano, ha afirmado que va a plantear nuevamente ese proceso de juicio político en contra de los vocales de la Judicatura. Si esta vez, si esto ocurre, si se vuelve a plantear este proceso de juicio político y si se lo hace dentro de las condiciones que a ustedes les parezcan correctas, que estén apegadas a lo técnico, a lo legislativo, a lo jurídico, ¿cuál va a ser la posición de ustedes? No sé si el audio, por favor. Encienda su micrófono, asambleísta, se le apagó su micrófono. No le podemos escuchar. Si puede encender su micrófono, por favor. Hola. Ahí estamos. Yo le preguntaba, asambleísta Moreira, que en caso de que se vuelva a presentar este proceso de juicio político, como lo ha anunciado el legislador Esteban Torres, y si se lo hace con las características que ustedes consideran correctas en todos los ámbitos, legislativo, legal, etcétera, etcétera, si cumple con las condiciones que ustedes consideran correctas, ¿cuál va a ser la posición que van a adoptar ustedes? Bueno, cuando se presente el juicio político, nosotros vamos a tener que hacer el análisis jurídico, técnico, político del mismo, ponerlo en conocimiento de nuestro tanto del Consejo Ejecutivo Nacional como de la Comisión Política, y juntos vamos a tener que resolver. Pero créame que si cumple con todos los lineamientos y causas para poder proceder a una destitución, esperemos que en ese momento nosotros podamos apoyar y respaldar siempre en el bien de la ciudadanía. Pero esperemos también que el Partido Social Cristiano no solamente busque destitución, porque claramente quedó marcada la posición de Esteban Torres, manifestaba que tenía un tema totalmente personal con los vocales de la Judicatura, lo dijo en su intervención, que tenía o que pretendía realizar un allanamiento, no sé cómo así vendría el Consejo de la Judicatura, porque lo que determinan las órdenes son los jueces. Más allá de eso, que también podamos trabajar en la Asamblea, que nos permitan a nosotros sesionar de forma correcta, que tengamos una agenda país, la agenda que construimos incluso con las organizaciones sociales que están esperando que se pueda debatir proyectos de ley que son importantísimas, y que de verdad lo hagamos a la par, y que no como en estas ocasiones que porque no tienen los votos para poder pedir la reconsideración, cerrando incluso de forma abrupta una sesión cuando había un pedido para reconsiderar,
podamos tratar temas, y creo que eso también está y debe ser cuestionado, más allá de lo que sucede en el futuro con el Consejo de la Judicatura, que ya de verdad no realicen las viejas prácticas, razones por las cuales se las destituyó a Guadalupe Llori, y que lamentablemente vemos que van por el mismo camino, y que ha sido un error, a mi parecer, tratar o pensar que las cosas con Virgilio Saquicela iban a ser distintas. Asambleísta, una última cosa de mi parte. ¿Es posible jurídica, técnica, procesalmente la reconsideración? Sí, establece la ley orgánica y la función legislativa que la reconsideración se puede realizar en la misma sesión o en la siguiente sesión. Entonces, por eso justamente no se ha llamado a sesión el día martes, aunque existió incluso una conversación y un acuerdo previo con el presidente, con los vicepresidentes y con los vocales del CAL, manifestando que esta semana debíamos trabajar al tope, tratar de sacar todos los temas que teníamos pendientes para de esa forma poder irnos a la vacancia legislativa. Y en el campo de las posibilidades, si se da esa reconsideración y en esta se decide censurar a los vocales del Consejo de la Judicatura, ¿qué pasa? Bueno, quedarían censurados los compañeros. Está todo sujeto al juego político. Usted me acaba de dar la razón. Son los cálculos políticos de uno y otro sector. Yo considero que justamente esas fueron una de las situaciones Correcto. que Es un juicio incidente político. Nacional, cuando Guadalupe Llori incluso suspendió una sesión para poder ratificarse en el veto del presidente. Eso fue cuestionado por mi persona, y yo no tengo doble discurso ni tampoco tengo doble moral. Entonces, de la misma forma que cuestioné las actuaciones de Guadalupe Llori, tengo que cuestionar las actuaciones de Virgilio Saquicela, cuando lo que quieren hacer es tratar de que la Asamblea Nacional tenga que responder a intereses personalísimos, no los intereses de las grandes mayorías de este país, y sobre todo que ya deje cerrado un tema cuando el Pleno ya tomó una decisión, y que no tengamos que, por ejemplo, sea martes, aún no tenemos convocado ninguna sesión para el día jueves. Eso no debe ser, porque la Asamblea tiene que estar y tiene que responder al país, no responder a los intereses que tenga el Partido Social Cristiano, el correísmo o Virgilio Saquicela. Esas no son las formas correctas en las que debería actuar una función, un poder del Estado. Y nuevamente lo repito, lo critiqué en el pasado con Guadalupe Llori, y ahora lo vuelvo y tengo que criticarlo con Virgilio Saquicela, porque vemos que las mismas prácticas continúan. Sí, somos una entidad política, pero no una entidad política que defiende o que respalda intereses personalísimos o partidistas, sino que debe defender los intereses del país. Asambleísta Moreira, para finalizar, en los últimos días, el mes de agosto, Perfiles de Opinión realizó una encuesta y la calificación de la Asamblea es realmente baja. Según la encuesta más reciente de Perfiles de Opinión realizada a finales de agosto, la gestión de la Asamblea Nacional es apoyada apenas por un 6%. El 64.58% califica la gestión de la Asamblea Nacional como mala y el 25.61% como muy mala. ¿Qué opinión le merece? Bueno, justamente por eso, pues la Asamblea Nacional pasa discutiendo temas que a la ciudadanía que son importantes, pero que no son prioritarios, y esa es la diferencia. ¿Qué temas son importantes en el país y qué temas son prioritarios? Mientras la gente se muere sin atención a salud, mientras los niños tienen que recibir clases en las escuelas parados porque no tienen bancas, mientras los locales permanecen cerrados y la gente no tiene trabajo, están en la Asamblea discutiendo a quién se le merece la justicia en este momento, o tratando de destituir una mayoría del Consejo de Participación Ciudadana porque necesito tener el control de quién va a designar las autoridades. Claro, pues yo hasta como ciudadana calificaría de peor, si es posible, porque los políticos están en todo menos en lo que de verdad le importa al país, y es lamentable. Y claro que la Asamblea debe tener esa calificación, y si no es peor. Y esperemos que con esto los políticos puedan despertar esos partidos tradicionales que tienen el deber de levantar un país que está lamentablemente caído, que no tienen ni siquiera los servicios básicos y esenciales. Estamos peleando entre nosotros por quién va a poner delegaciones en cada una de las provincias. Creo que la ciudadanía tiene toda la razón de calificarlo de esa forma, y esperemos que con esto, esperemos que la vergüenza, por lo menos de llegar a sus territorios, les permita marcarse una agenda, despertarse de, qué sé yo, de esa ambición de poder que se tiene, y comenzar a resolver los temas reales que cada uno de los territorios tiene. Muy amable, asambleísta, por habernos acompañado en este diálogo. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias.
Placer, que tengan un buen día. Lo Buen propio. día. Muchas gracias a la legisladora de la Izquierda Democrática, Joana Moreira, que ha estado con nosotros. 8:33. Huesito, 8:33. respire, vamos a la Bueno, pausa, yo ya siempre me quedo regresamos con un sinsabor para tremendo. hablar de la inseguridad. Sí, señor, ya volvemos.